con Pablo. Hola, bueno, de nuevo, buenos días a todas y todos. Bienvenidos formalmente al inicio de actividades de la séptima Escuela Doctoral de Estudios Sociales y Políticos sobre Ciencia y Tecnología. Es un gusto verlos conectados y verlas aquí y empezar a compartir un poco la idea para que la escuela no fuera un intercambio únicamente con los estudiantes y con los colegas que los comentan, es que tuviéramos un par de eventos donde pudiéramos mirarnos y compartir un espacio conjunto, y esta fue la idea de que tuvimos para la conferencia magistral inaugural que va a estar a cargo de Pablo Kramer: Paradojas constructivistas, globalizar, provincializar, localizar, cuestiones críticas desde América Latina. Antes de cederle la palabra a Pablo, voy a hacer una pequeña presentación realmente sintética de todo lo que ha hecho. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado, Pablo, estar aquí con nosotros, compartir y tener un espacio para discutir con todas y todos. Un poco la dinámica va a ser de una presentación de 30 a 40 minutos, un poco más, y al final para que nos dé tiempo de abrir un espacio de preguntas, debate, comentarios, etcétera. Bueno, Pablo Kramer se graduó en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad por el Centro STS del Conservatorio Nacional de Artes y Métodos de Francia. Desde 1997 es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, investigador CONICET de Argentina. Actualmente es director del Centro Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides de Buenos Aires y es profesor titular de Sociología de la Universidad de Quilmes. Ha dirigido un gran número de proyectos de investigación sobre temas de sociología, política e historia de la ciencia en distintas agencias nacionales e internacionales. Fue director de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, de la revista Redes y de la colección de libros Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ha sido investigador y profesor visitante en alrededor de 30 universidades y centros de investigación y desarrollo en Europa y en América Latina. En 2006 recibió el premio del primer concurso nacional de ciencias, categoría Ciencias Sociales, por su libro Ciencia y Periferia, Nacimiento, Muerte y Resurrección de la Biología Molecular. Obtuvo 2 veces, en el 2011 y 2016, la cátedra Simón Bolívar del Instituto de Altos Estudios de América Latina. En 2021 recibió el premio Oscar Barbatsky a la trayectoria más destacada en el campo CTS en América Latina, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología ESOCIT. Bueno, y tiene un número también enorme de libros, publicaciones científicas, y pues es un gusto además mencionar que ha formado a varias generaciones de investigadores en el campo CTS en América Latina. Bueno, por eso y más, es un honor que comiences estas actividades de la escuela doctoral, y pues te dejo la palabra. Yo solamente tratar de mandarte un mensajito en caso de que estés sobre el tiempo, pero tenemos un buen espacio para la discusión. Entonces, Pablo, buenos días, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación y por ocuparse de organizar en estas circunstancias complicadas la escuela doctoral y que no se pierda la continuidad, como mencionaban Eduardo y Ronan al principio. Y además aprovecho para saludar a tantos amigos a los que me gustaría encontrar personalmente, ¿no? Que los veo aquí conectados. Bueno, Amílcar, Rosalba, Fernando, Michelle, a todos los con quienes me gustaría poder compartir una copa después de la sesión de hoy. Esperemos que la próxima vez ya sí pueda ser en persona, ¿no? Y vernos las caras. Y quería también agregar a lo que decían, bueno, Luciano, Ronald, Eduardo, de la importancia de estas escuelas doctorales, incluso agregar a lo que mencionaba Ronald, que efectivamente es cierto que empezaron formalmente en 2010, pero tuvieron una historia informal de la que participaron muchos, ahí lo veo asentir a Milcar, donde hubo, no se llamaban todavía escuelas doctorales, sino jornadas de jóvenes investigadores, que son un poco la prehistoria, ¿no? Y que hubo
en Blumenau, en Buenos Aires. El otro día veíamos juntos fotos de la de Blumenau con Amílcar. Blumenau, Buenos Aires, y no me acuerdo ya dónde más, pero alguna más informal seguro que hubo. Y lo importante de lo que decía Luciano, que muchos de los que fueron participando de esas escuelas doctorales hoy están dirigiendo a jóvenes investigadores, ¿no? De modo que eso para nosotros es un estímulo, los más viejitos, para decirlo de alguna manera, es un estímulo de ver cómo esta tradición se reproduce. Bueno, así que les agradezco de nuevo y voy a empezar con la presentación, a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, listo. Bueno, entonces vamos a ver, el punto de partida de mi discusión de hoy es el siguiente. Las perspectivas constructivistas que todos ustedes conocen y que de alguna forma emergen a partir de los años 70 con con una misión fundamental que era la de romper la visión tradicional que se tenía de la ciencia hasta entonces, ¿no? Esto de que el conocimiento era universal, acumulativo, neutral, que carecía de intereses, y que en cierto modo, una vez legitimado como tal, se presentaba como ahistórico, fue contrapuesto por toda una serie de autores que plantearon que el conocimiento científico era un producto social, que dependía de condiciones específicas, materiales, sociales, económicas, culturales, simbólicas, y que sobre todo era un conocimiento situado. Y uno podría decir, estas condiciones son compartidas por el conjunto, digamos, desde entonces, por el conjunto de autores que empezaron a estudiar la ciencia de un modo sistemático, desde lo que en sus comienzos se llamó Science Studies, programa fuerte, programa relativista o muchas otras definiciones. Uno no debería pensar que hubo una sola corriente, sino que fueron muchas corrientes que compartieron esta perspectiva crítica sobre la ciencia, ¿no? Digamos, como algo que no podía en ningún caso estar separado de la dinámica de las sociedades. Y hace unos años Donna Haraway lo fortaleció con la expresión que surgía de los estudios feministas de situated knowledge o conocimiento situado, o sea, una fuerte marca local de los procesos de producción, circulación, resignificación, negociación del conocimiento. Entonces, sin embargo, hace algunos años, no muchos, no más de 10, digamos, las corrientes que uno podría llamar postcoloniales en estudios de ciencia, tecnología y sociedad comenzaron a descubrir fallas en este paradigma hegemónico y a notar que había esta paradoja con la que yo titulé la charla de hoy, y es que muchas perspectivas constructivistas o estos science studies que mencionábamos recién, a pesar de que imaginaban, de que analizaban el conocimiento como localmente situado, solo observaban una parte del mundo, ¿no? Y esa parte del mundo es lo que autores como John Law y Lin llaman Euroamérica, ¿no? Es decir, Europa Occidental y América del Norte, por supuesto excluyendo a México, básicamente Estados Unidos y Canadá. Y el problema es que este supuesto traicionaba su propia perspectiva. Si todos los contextos importan, ¿por qué algunos son marginales y no merecen tanta atención para ser estudiados? En el libro de Latour de 1988, Science in Action, Latour dice, ciencia normal sí, ciencia marginal no. Uno debería preguntarse por qué ciencia marginal no, porque esto parecería estar violando el principio de simetría. Y por otro lado había ciertos supuestos teórico-metodológicos que parecían extrapolables a todos los contextos, ¿no? Como la teoría del actor red, la tercera ola del conocimiento experto, las perspectivas coproduccionistas, etc. Y entonces que podían ser extrapoladas sin un análisis crítico. Y entonces, en efecto, el conocimiento
mainstream, o estos science studies que se desarrollaron en los últimos, digamos, 45, 50 años, no se ven a sí mismos como situados, y esta es la paradoja. ¿Cuántas veces aparece la palabra California en el clásico libro de Latour y Woolgar, Laboratory Life? Una sola vez en todo el libro, ¿no? Y un par de veces más aparece la palabra La Joya, que es donde estaba radicado el laboratorio que estudió Latour. Una vez en todo el libro y solamente para referirse a un estudiante de la Universidad de California. ¿En qué lugar explica Pierre Bourdieu en su libro Las reglas del arte que está hablando del origen del campo literario francés? En ningún lugar. Para Bourdieu, el campo literario francés es el campo literario. No necesita explicar que se trata de Francia. Y acá tengo un ejemplo, no vale la pena que lo veamos entero, pero simplemente, digamos, es una cita de Bourdieu, como dice, ahí en rojo pueden ver la constitución del campo literario como un mundo aparte, etc. Está en los orígenes del mundo, que también es el regreso a los tiempos históricos. En ningún lugar hay una referencia a la localidad, al conocimiento situado. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde ocurre esto? Ocurre en Francia, lo cual se da por supuesto. Y tenemos también la cita al libro de Latour, a la que yo hacía referencia recién. Dice, podrían decirnos que el trabajo en el laboratorio que estudiamos es rutinario y pobre intelectualmente. Como si la acusación de que un laboratorio estudie un trabajo rutinario, digamos, invalidara la investigación sociológica, antropológica sobre ese laboratorio. Esto también violaría el principio de simetría e imparcialidad. Dice, pero atención, muy marginal no es, yo lo refraseo acá, lo que dice Latour para hacerlo, lo que dicen Latour y Woolgar para hacerlo un poco más provocador, porque el director recibió el premio Nobel en cuanto terminamos nuestra investigación, que es la forma más prestigiosa de aclamar, dicen ellos irónicamente, el trabajo rutinario. En cambio, ¿alguien leyó un artículo sobre la tecnociencia en América Latina en donde no se deba justificar muy detalladamente el objeto, la localización geográfica, su interés para la comunidad internacional, etcétera? Entonces, una primera conclusión parcial que podemos sacar es que la ciencia central no necesita justificación, porque es la ciencia y no parece ciencia situada. La ciencia periférica, en cambio, sí. Vamos a hacer un poco de reflexividad y pensemos en la historia de los estudios sobre la ciencia. Como en la mayoría de los campos, los practicantes hacen una historia de su propio campo. Se buscan una genealogía, ¿no? Entonces hay diversos estudios, historias del campo CTS, desde sus orígenes, en lo que uno podría llamar la prehistoria, como los trabajos de Ludwig Fleck, Robert Merton, John Bernal o Thomas Kuhn, hasta las corrientes más recientes. Y hay muchos ejemplos. El libro de David Hess, de 1900, ahí falta un 9, de Cutcliffe and Meacham, de Sergio Sismondo en inglés, o los libros de Dominique Banqui y de Olivier Mertin en francés. Pero como dice Morino McNeil, la historia de CTS es la historia de ese campo en Europa Occidental y en Norteamérica. Es decir, que al mismo tiempo, la historia de la tecnociencia central y cómo se estudió. Vamos a volver sobre este último punto en lo que yo voy a definir como una especie de triple construcción de una triple periferialidad. En América Latina y en otras regiones surgieron algunos cuestionamientos a esta situación. En primer lugar, porque las herramientas más usadas en el estudio de la tecnociencia euroamericana eran útiles pero insuficientes para el estudio social de las ciencias y las tecnologías en la región. Aunque muchos, debemos confesar, la usaron de un modo acrítico. Muchos colegas, recuerdo estudios que aplican la teoría de Hector Red a un objeto latinoamericano sin preocuparse en qué medida aquellos conceptos son o no adecuados para estudiar realidades tan diferentes, o la noción de campo, o todas las que quieran agregar. Y no se trata exactamente como señala Sandra Harding, que es una de las que más insistió en esta invisibilización de la ciencia periférica. Tiene un libro muy recomendable que se llama Science from Below, las ciencias desde abajo. No se trata, decía, de que haya un rechazo para sentirse constreñido
por los marcos conceptuales de la ciencia, de los estudios de la ciencia y la tecnología del norte, porque eso sería un antiimperialismo infantil, no es simplemente rechazar esos marcos conceptuales porque son producidos en el norte, sino que, desde mi perspectiva, la cuestión es más compleja y se trata de analizar las cuestiones que son sustantivas para el desarrollo de la ciencia y de tecnología, de la tecnociencia latinoamericana, y reflexionar acerca de cuáles son las mejores herramientas para investigarla, puesto que no forman parte del mainstream de CTS. Entonces, yo hice acá una arbitraria y breve lista de temas que uno podría tomar en cuenta, con algunos autores que podríamos considerar, pero por supuesto es una lista incompleta, pero que deberíamos ir posiblemente completando, ¿no? Y que son temas que son propios de la agenda latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, las migraciones sur-norte y la llamada fuga de cerebros, que ya desde los años 70 habían trabajado autores como Enrique Oteiza, y luego Jorge Charum con Jean-Baptiste Meyer, Sylvie Didou y muchos otros autores. Yo acá señalé nada más que algunos en cada tema, ¿no? La simetría estructural en los procesos de cooperación científica internacional, con trabajos de Bebesuri, Alexis de Greff y Mauricio Neto, Lea Belio, yo mismo, muchos otros más que discutieron esto. La circulación e importación de marcos de políticas, desde la creación de consejos nacionales en los años 50 y 60 hasta los sistemas nacionales de innovación en los 90, y muchos otros marcos, pero la idea del Sistema Nacional de Innovación fue muy fuerte, con trabajos de Lea Belio, Adriana Fell, Francisco Sagasti, desde los 90 hasta ahora. La orientación de las agendas y el papel de las publicaciones científicas, con trabajos de Fernanda Beigel, Leandro Rodríguez Medina, Olga Restrepo, Alexis Mercado, Noela Invernici, muchos otros. La hibridación de la ciencia occidental y el conocimiento autóctono, con trabajos de León Olivé, de Bebesuri, de Vázquez Gutiérrez y Reina Esteves y otros autores más. Los orígenes de las ciencias nacionales, con trabajos de Juan José Saldaña, Marcos Cueto, Jaime Benchimol, Simón Schwartzman, Diego Hurtado, Ismael Ledesma, ahí también hay muchos más para agregar. La caja negra del conocimiento regulatorio importado, es posible que volvamos sobre este tema que me parece particularmente importante, con Arancibia, Chan, Corona, Folguera, Sebastián Ureta, y un tema sobre el cual todavía hay relativamente pocos trabajos, pero que me parece crucial, que es el papel del inglés en la producción de conocimientos científicos, el inglés como lengua hegemónica, o como dice el propio Renato Ortiz, como lengua franca. ¿Entonces, esta es un poco una muestra de agendas que no forman parte del mainstream internacional de CTS, pero que son claves para pensar el desarrollo al mismo tiempo de una agenda temática y también de los marcos teóricos para pensar CTS desde América Latina. Por cierto, los estudios CTS postcoloniales fueron un aporte importante, sin duda, pero yo diría que suman y restan, ¿no? Por un lado, es un avance que se proponga provincializar CTS, como propone John Law en su texto de hace 5 o 6 años, o las perspectivas que prestan atención a las ciencias de abajo, como propone Sandra Harding, o una CTS postcolonial, como propone Warwick Anderson, porque efectivamente ello nos permite observar lo que pasa en otras regiones. Y la expresión no es caprichosa, porque esta idea de otras regiones está muy presente en todos quienes, desde las perspectivas hegemónicas, a mí no me gusta mucho decir del norte, pero digamos, lo uso porque todos sabemos de lo que estamos hablando, pero si lo usamos un poco más estrictamente, México forma parte del norte y Australia forma parte del sur, y uno no diría que uno forma parte del mainstream y otro está en la periferia. Pero en todo caso, estas perspectivas ayudan a hacer visible lo invisible, es decir, todo aquello que ocurría en contextos periféricos y que no era tomado en cuenta como conocimiento legítimo, como desarrollo de las tecnociencias que formaran parte del marco internacional. Y también podría ayudar a descentrar el modelo hegemónico en el CTS y ampliar sus agendas.
pero también tienen problemas para percibir claramente estas cuestiones. Bueno, disculpen ahí la reiteración de la palabra problemas. Por un lado, no se trata de descubrir nuevas localidades provinciales, en un juego de lo que yo llamaría ensamblaje por adición o una especie de globalización federal. Es decir, ir sumando conocimientos situados, ¿no? Porque esto tiene dos problemas. El primero supone alisar las asimetrías, como propone Warwick Anderson, ¿no? Dice, complejizar creativamente las distinciones convencionales entre centro y periferia, lo moderno y lo tradicional, lo dominante y lo subordinado, lo civilizado y lo primitivo, lo local y lo global. O, como dice todavía más directamente Roy McLeod, es necesario disolver los modelos y abandonar el esquema centro-periferia e ir hacia una comprensión más completa, a menudo nutrida de las perspectivas antropológicas, y reemplazar las divisiones de centro y periferia por nuevos patrones de mutua interdependencia. Y a mí me parece que estas propuestas son muy riesgosas porque abren la puerta a la disolución de las asimetrías. Y entonces, por supuesto que es interesante complejizar creativamente estas dicotomías, ¿no? Entre lo central y lo periférico, lo moderno y lo tradicional. Efectivamente, si uno las considera como dicotomías estáticas, bueno, entorpecen la comprensión y el análisis. Pero si eso lleva a suponer que las asimetrías se disuelven, es una operación muy riesgosa. Y la segunda dificultad que presentan estos enfoques es que no permiten pensar una dinámica global. Y justamente estas asimetrías tienen que ver con una dinámica global, como vamos a ver enseguida. Se trata, desde mi perspectiva, por el contrario, de observar sociedades heterogéneas, interdependientes y asimétricas, por donde la ciencia circula, se produce y circula. Por lo tanto, observamos, entre otras cosas, élites científicas de países periféricos integradas en las élites hegemónicas mundiales, en roles subordinados o que reproducen cánones estandarizados, sociedades en donde la tecnociencia está integrada al desarrollo capitalista, postcapitalista, etc., versus otras donde construyen modernidades periféricas aisladas bajo la forma de enclaves, sociedades que conviven con el conocimiento tradicional, pero que no lo integran ni a sus ciencias locales, ni mucho menos tensionan el mainstream internacional, que lo ignora, excepto cuando lo puede explotar, procesos de explotación cognitiva, como mostramos con Mariano Zuckerfeld en un texto hace algunos años, en donde hay un uso lucrativo de conocimientos científicos o tradicionales que son puestos a disposición de las empresas globales, proceso que incluso, como vamos a mostrar en un rato, puede colisionar con la noción de open science, que parece solo ser portadora de sentidos positivos. Y finalmente, en tiempos de Big Data, las capacidades para producir interpretación, conceptos y teoría están aún más desigualmente distribuidas que en el pasado. La simetría del idioma, cuestión que es olímpicamente ignorada en el norte, me parece que es un tema que tenemos que considerar, no desde una perspectiva, digamos, de denuncia, sino desde poder entender cómo funciona esta dinámica y qué alternativas tenemos desde una región en donde básicamente los conceptos son pensados, discutidos y negociados en español y en portugués. Dice Renato, la lengua franca se impone a pesar de ser inconsistente con los patrones de las ciencias sociales. Y nosotros lo confirmamos en el texto de Lou Lin, donde pretenden dar visibilidad, hablando de una provincialización de CTS que pueda tomar en cuenta las distintas regiones del mundo. Dicen, bueno, nosotros no podemos leer español o portugués, pero en las publicaciones en inglés que encontramos, autores tales como, etcétera. Bueno, como dirían los juristas o los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Están tomando solo una pequeña parte de la producción, aquella que decide publicarse en inglés y a la cual ellos tienen acceso. Hagamos un poco de reflexividad. ¿De qué modo opera en el campo CTS el hecho de que las revistas más prestigiosas, Science, Social Studies of Science, Science, Technology and Human Values, Science and Public Policy, Public Understanding of Science, Minerva,
sean no solo en inglés, sino gestionadas por grupos hegemónicos. Hipótesis. Hay una división internacional del trabajo, análoga a la que yo ya describí para las ciencias duras, donde los investigadores de CTS de países periféricos son, digamos, invitados a, en primer lugar, concentrarse en las cuestiones empíricas, por ejemplo, desarrollos o controversias científicas de sus países, regiones o contextos. En segundo lugar, conocer y desplegar la literatura internacional. En tercer lugar, minimizar la discusión teórica, sobre todo la que pretenda ser novedosa y confronte con B, es decir, con la literatura internacional. Y D, el mejor consejo es concentrarse en A, es decir, en desarrollos o controversias propios de sus países, regiones o contextos. Otra hipótesis hablaría de una triple periferialidad. Por un lado, los objetos que escapan a la tecnociencia de Euroamérica son objetos que parecen secundarios, subordinados, menos interesantes, y yo diría incluso menos sexys, para el campo CTS internacional. Por otro lado, quienes se dedican a estudiar estos problemas también aparecen en una posición subordinada, debiendo justificar doblemente sus objetos de indagación. Finalmente, las observaciones basadas en dichos contextos parecen estar más limitadas, son más locales que aquellas surgidas en contextos centrales. Y por lo tanto, existe una dificultad para producir teorías basadas en esos objetos, en esas observaciones, excepto teoría relativamente marginal, ¿sí? Entonces la dificultad es mucho mayor. Dicho de otro modo, si uno quisiera elaborar, por ejemplo, una teoría alternativa a la de actor-red, basado en observaciones en un contexto periférico, las dificultades para legitimar esa teoría serían mucho mayores que tomando como objeto el desarrollo de la industria aeronáutica británica, como hace John Law, o el auto eléctrico en Francia, como hace Michel Calon, para dar solamente un par de ejemplos. En una investigación reciente, que estamos todavía en marcha con Noela y Invernicia, y falta una N, Leandro Rodríguez Medina y Amílcar, que algunos de ellos están acá y podrán después agregar algo si les parece. Analizando 12 revistas mainstream del campo CTS en inglés, observamos que hay 3 grupos de revistas que pertenecen a respectivos subcampos. En primer lugar, cientometría. En segundo lugar, estudios de economía y política. Y en tercer lugar, estudios de que podríamos llamar socioantropológicos, ¿sí? Entonces, observamos que en los estudios cientométricos se daba la mayor amplitud de países con fuerte participación de China, mientras que en las revistas socioantropológicas el enorme porcentaje de autores estaba restringido a Euroamérica, con una participación muy marginal de autores del resto del mundo. Consecuentemente, la participación de América Latina era mucho mayor en los artículos cientométricos y mucho menos significativa en los estudios de economía y política, y casi inexistente en estudios socioantropológicos. Aunque en estudios cientométricos hay investigadores de muchos países, la mayoría no forma parte del campo CTS, sino que a menudo son investigadores de su propio campo que, por ejemplo, químicos o biólogos o físicos, que hacen un estudio bibliométrico de su propio campo, de alguna manera intentando registrar esa genealogía de la que yo hablaba al principio. Entonces, las hipótesis es que cuanto más universales son los objetos y más uniformes las metodologías, las barreras de entrada parecen más accesibles. En Centometrics, las bases de datos bibliométricos son similares para todos y las técnicas están estandarizadas. En economía y política hay paradigmas de economía y de política de ciencia y tecnología que son mayormente compartidos, aun si cambian los contextos de aplicación. Y cuanto mayor sea la especificidad local y el grado de elaboración teórica, menor es el grado de apertura de los objetos y los sujetos subordinados en relación con los contextos hegemónicos. Mientras que los objetos universales, los papers, la aplicación, en los objetos universales, como son los papers, que es
la sustancia sobre la cual trabajan las perspectivas cientométricas, la aplicación de categorías comunes es poco problemática. Sin embargo, en la aplicación de categorías mainstream en conocimientos situados de producción y uso de conocimientos es muy problemática, lo cual habla de un concepto que propuso Leandro Rodríguez Medina de objetos subordinantes que me parece particularmente útil. Por lo tanto, pensemos en algunos ejemplos de temas que deberían interesar a un campo CTS resituado y que, en vez de plantear la agregación de localidades, lo pueda pensar como espacios complejos pero asimétricos. Por ejemplo, ¿cómo afecta la cooperación científica norte-sur a los países del norte? Casi todos los trabajos indagan lo inverso, ¿sí? Desde una perspectiva más propia de la filantropía, es decir, cómo la cooperación norte-sur afecta a los países del sur, por ejemplo, con la emergencia de nuevos campos, con el fortalecimiento de los existentes, con la generación de culturas locales y demás. Ahora, cuando observamos en un campo CTS globalizado que un porcentaje fundamental de los científicos e ingenieros de países como Estados Unidos o del Reino Unido son de origen asiático. A ver, ¿qué efectos tiene eso en términos culturales, de producción de conocimiento? Bueno, ahí rompemos la provincialización y tenemos objetos más complejos. Tomemos en serio el desafío. ¿Cuál sería el nivel de análisis para desarrollar enfoques integrados? Justamente lo contrario de provincializar. Entre laboratorios y redes locales, propio de lo que fueron las perspectivas de Actor Red, pero también de otras, y un gran nivel agregado global, que es, digamos, difícil para observar cuestiones que son más específicas de cada contexto, podemos observar campos, especialidades y sobre todo regímenes de conocimiento que excedan lo local y nos permitan, con un rigor metodológico, dar cuenta de lo complejo y sobre todo de las relaciones asimétricas que se van estableciendo. Mi consecuencia es, ¿nunca fuimos simétricos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta provocativa presentación. Tenemos un espacio para preguntas, comentarios y discusión. Entonces les voy a pedir que si pueden levantar la mano y voy tomando nota, y si no, también pueden poner sus preguntas, comentarios en el chat. Entonces vamos a dar unos segundos para ver si alguien quiere tomar la palabra. No veo a nadie, entonces mientras se animan, Darles un tiempo que se animen. provocaciones. Sí, exacto, vamos a darles un tiempo porque están como algunos todavía entre, bueno, en Ciudad de México despertando con el cambio de horario, pero Juan Carlos, veo tu manita, entonces te voy a dar la palabra y después voy tomando nota de quién más va levantándola. Adelante, Juan Carlos. Sí, hola, buenos días a todos. Ay, perdón, antes de comenzar, si quieres decirnos país y universidad, centro, para que nos conozcamos todos. Sí, bueno, hola, buenos días a todos. Soy Juan Carlos García, de México, del CONACYT UAM Xochimilco. Y bueno, un gusto saludarlos y bueno, también especialmente también al doctor Pablo, que tiene un tiempo que no lo veo y siempre sus ideas son muy, muy interesantes y de las cuales he aprendido, bueno, hemos aprendido muchísimos de los que estamos aquí. Bueno, yo en lo que se animaban y estaba escuchando su interesante charla y planteamiento, doctor, evidentemente es un hecho y una evidencia que esta parte que se ha suscitado con esta, como usted le llama, esta ciencia periférica que se ha acuñado principalmente en los países del sur y algunos otros también, es muy compleja y incluso cuando la vamos observando, los que vamos en este proceso de formación,
vemos que incluso se refuerza día con día, incluso en nuestros países, ¿no? Me hizo recordar ahorita, precisamente un poco en México hace bueno, ya hace 2 años, salió una convocatoria que es Ciencia de Frontera, que es una convocatoria por parte del CONACYT para elaborar proyectos de investigación, y uno pensaría que tal vez estamos transitando, digamos, precisamente como lo mencionaba al final, a este reto de a lo mejor ver la parte contraria, no solo como una especie donde siempre es esta filantropía que se da del norte hacia el sur, o esta parte, pensaríamos que probablemente pudiéramos transitar un poco para ver lo contrario. Pero bueno, en esta convocatoria cambiaron mucho las cosas, ¿no? De hecho, incluso ahora se estableció que fuera el proyecto en inglés, ¿no? O sea, que fuera en inglés, lo cual no es malo, lo entiendo perfectamente en un momento para comunicarse, ¿no? Pero, eh, pero creo que en un momento, precisamente, creo que no damos, no sé, no damos ese paso, o sea, no se da ese paso para empezar a tal vez a salir de ese folclore, a veces, muchas veces que se da, por ejemplo, con la explotación cognitiva de los conocimientos tradicionales o de los estudios que, por ejemplo, muchas veces vemos en otros congresos que tienen que ver con este folclore de la situación que se siguen con los estudios de las comunidades indígenas. Y entonces yo le preguntaría, digamos, muy concretamente, ahí, ¿cómo podemos, digamos, estimular, digamos, un poco, aparte de tratar de hacerlo nosotros, cómo podríamos empezar a generar tal vez un poco más de simetría con estos estudios, ¿no? Porque yo creo que se ve cada vez un poco más, incluso con esto que vivimos de la pandemia que estamos viviendo actualmente, que todavía somos más periféricos, ¿no? O sea, no se ve como esta situación, ¿no? Incluso. Pero bueno, esa sería un poco la pregunta, ¿cómo hacerle frente a este reto desde nuestras trincheras? Gracias. Gracias, Juan Carlos. Pablo, ¿te parece que tomemos tres y después te regreso la palabra? María Isabel, adelante. Sí, muy buenos días a todos desde Ecuador, desde la Escuela Politécnica Nacional, Gestión Tecnológica, fui alumna del doctor Pablo. Yo quería preguntarle un poquito también, toda esta cuestión de lo de la pandemia, ¿cómo ha afectado justamente un poco cuantificar dentro de nuestros países cuánto nos ha afectado la pandemia o como dicen los medios, sí nos ha ayudado en algunos puntos dentro de la cuestión del e-commerce o de la misma justamente tecnología de ir casi 10 años supuestamente de ganancia en nuestros países, o realmente la brecha se ha vuelto mucho más grande, que es lo que yo creo en la parte digital. ¿Cómo sería su posición, doctor? Gracias, María Isabel. Luciano, adelante. Hola, gracias Marcela. Muy buena, Pablo, la conferencia muy provocadora. Y bueno, la pregunta final, ¿no? Nunca fuimos simétricos, creo que la frase de cierre, eh, como muy sociológica, ¿no? En esta idea de que Bourdieu señala la sociología como una ciencia incómoda, que siempre nos propone aquello de la realidad que genera problemas y que tampoco hay mucha reflexión para hacer, pero tampoco hay mucha solución. Mi pregunta, mi reflexión, que porque justamente no es una pregunta en el sentido estricto que tenga una única respuesta, es que esto de nunca fuimos simétricos, ¿cómo serlo cuando la naturaleza misma de la ciencia es asimétrica? Y en ese sentido, las ciencias sociales, la sociología de la ciencia, etcétera, como parte de la ciencia, tampoco son simétricas, ¿no? Como que ahí hay una contradicción, morderse la cola con la misma pregunta. ¿Cómo generar un conocimiento de ese tipo cuando el propio conocimiento tiene en su naturaleza esa asimetría? Gracias, Luciano. Voy a tomar la última de Ronald antes de regresarte la palabra. Adelante, Ronald.
Muchas gracias. Gracias, Pablo, como decía Luciano, ¿no? Muy potente, muy provocador, perdón, lo que planteaba. Me generaba una reflexión sobre esta distinción entre simetría y asimetría, ¿no? Y el problema es la complejidad, que es un tema teórico que incluso excede los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es uno de las discusiones centrales hoy día, ¿no? En los paradigmas de la ciencia. Los últimos Nobel instalan la idea de complejidad en el centro como ciencia normal, digamos, ¿no? Inspirado en esa lógica, te propongo un ejemplo, ¿no? Los economistas de la innovación. En la economía de la innovación suele ocurrir que hay un ejercicio de subordinación cognitiva de todo proceso social a la explicación del éxito de la innovación tecnológica, ¿no? Y eso se traduce tiene un efecto político, que las políticas de innovación tecnológica son políticas que se orientan al sector productivo, a la transformación industrial, ¿no? Normalmente hay una tendencia hoy día a abrirlo, la innovación social, etcétera, pero todas no dejan de subordinar cognitiva y por lo tanto políticamente cualquier factor social a la innovación, ¿no? Entonces, quienes trabajan dentro de ese campo es muy difícil que salgan de esa lógica, digamos, ¿no? Hay una especie de, bueno, viven dentro del campo, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, para darnos cuenta de la simetría y los efectos que eso tiene, ¿no? Sobre todo en la sociedad, el impacto que tiene ese tipo de políticas, para darnos cuenta de esa simetría necesitamos mirar simétricamente, ¿sí? En la producción de conocimiento, los impactos de política, el diseño de política, el diseño de instrumentos, los valores, incluso los imaginarios que están detrás de esas lógicas. Entonces yo diría, y lo pongo como reflexión solamente, ¿no? No sé qué opinas, que para entender bien la asimetría, tenemos la asimetría sobre todo política, ¿no? Un poco a lo que tú apuntas, que es lo que puede renovar la agenda de nuestro estudio para ver la asimetría necesitamos quizá refundar la noción de simetría, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Ronald. Tenemos una en el chat de Carlos Nupia. Dice, hola Pablo, gracias por la presentación. Carlos Nupia de Colombia, tema cooperación internacional en CIT. Si ya fue difícil rastrear la transferencia de conocimiento dentro de ella, la de modelos de política CTI en la relación norte-sur, ¿por dónde se te ocurre que empecemos a mirar en la dirección contraria? Es muy raro el proyecto de cooperación que incluye en su presupuesto estudiar transferencia de conocimiento norte-sur. ¿Cómo se te ocurre que se podría financiar lo contrario? Adelante, te dejo la palabra y si nos da tiempo hacemos una ronda segunda, si también pueden y quieren dejar sus preguntas en el chat. Adelante. Bueno, no voy a poder responder a todo. Empiezo por lo que planteaba Carlos, que es cómo estimular que haya más simetría en los estudios CTS. Y yo creo que retomaría lo que dijo Ronald recién. Primero, tomar conciencia de la subordinación cognitiva, ¿no? Es decir, esto que nosotros observamos hace muchísimos años para las ciencias duras, de cómo se replican las agendas de investigación en las ciencias duras, nosotros lo observamos en nuestros países. Entonces tomamos el desarrollo de la biología molecular, de la física nuclear, de las ciencias ambientales, y observamos cómo ahí hay una replicación de agendas de aquello que domina el mainstream de cada campo. Por eso yo creo que este es el nivel de análisis que puede ser más útil, es decir, tomar un campo determinado, no tomar enormes agregados, sino tomar algunos campos en particular y observar qué ocurre en esos campos. Y nosotros ahí, bueno, nosotros quiero decir muchos colegas, observamos que ahí hay una adopción de agendas que muy a menudo no tienen que ver con las agendas orientadas a lo que son las necesidades locales, sino que tienen que ver con agendas que se van imponiendo dentro de cada campo en la agenda internacional. Bueno, eso ya lo conocemos como mecanismo, tiene muchas formas de legitimarse como tal,
por un lado, el reconocimiento de los líderes locales, me refiero a mexicanos, brasileños, argentinos, colombianos, ecuatorianos, ante sus pares internacionales, bueno, tiene que ver con el alineamiento con esas agendas. Por otro lado, la cuestión del financiamiento. Las agencias de financiamiento internacional, e incluso de cooperación internacional, ahora después voy a retomar lo que decía Carlos Nubia, a quien aprovecho también para saludar, están orientadas hacia esas agendas donde están priorizados algunos temas por sobre otros, ¿sí? Y que no necesariamente corresponden con las agendas de desarrollo local, con necesidades de desarrollo de conocimientos en el plano local. Ahora, si uno observa eso y no tiene problemas en desarrollar una perspectiva crítica sobre eso, ¿por qué no aplicar esas mismas categorías al propio campo CTS? ¿No? Que es finalmente mi propuesta. Es decir, bueno, nosotros ¿por qué tenemos que también estar dominados por las agendas CTS que están... tenemos obligación de pensarlo en términos simétricos, ¿no? Tenemos obligación de pensarlo en términos simétricos justamente porque analizar las tensiones del conocimiento es nuestro objeto. Y entonces tenemos que poder analizar esas tensiones del conocimiento en nuestro propio campo. Y en nuestro propio campo también hay agendas que se definen como hegemónicas en el plano internacional, que es algo que uno puede observar desde distintos lugares, tanto mirando los distintos espacios de interacción, como los congresos, las revistas científicas y demás, como también los mecanismos de financiamiento. Entonces, mi propuesta en este sentido es seguir insistiendo en generar, por un lado, agendas locales de CTS, que no tienen por qué estar divorciadas de otras dinámicas internacionales. Dicho de otro modo, incorporar las dinámicas internacionales en nuestras agendas locales, ¿no? Y en segundo lugar, intentar producir interpretaciones, es decir, teoría, a partir de estos objetos, aun si estos objetos son percibidos como periféricos. ¿Sí? No sé si se entiende. Cuando yo decía, es mucho más difícil producir teoría en Colombia, Argentina, Chile o México, que producirla en objetos como la industria aeronáutica del Reino Unido o el auto eléctrico o lo que fuere, o el metro automático en Francia, lo que digo es, tenemos que insistir en que nosotros podemos producir teoría a partir de la observación de los problemas que a nosotros nos interesan a partir de una agenda que definamos como tal. Y yo creo que esa es la forma de insistir para romper ese carácter, digamos, fuertemente asimétrico, ¿no? Lo que preguntaba María Isabel, debo confesar que no lo sé. ¿Cómo afecta esta pandemia? Yo todavía no tengo más que algunas pistas, me parece, muy preliminares, y posiblemente, desde mi opinión al menos, tal vez es mejor dejar que pase un cierto tiempo para ver cómo las cosas se decantan, ¿no? Por supuesto que lo primero que observamos es que hay, digamos, las fuertes asimetrías que ya conocíamos se pusieron en evidencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, los laboratorios más importantes del mundo fueron los primeros que pudieron desarrollar, porque ya tenían las plataformas listas, y pudieron entonces desarrollar la vacuna, hacer ensayos clínicos y producir nuevas drogas terapéuticas. Bueno, fueron los mismos, más o menos los mismos de siempre, y también observamos que había una cierta capacidad acumulada en países que uno podría llamar semiperiféricos, como México o Argentina, para decir solo un par, donde se podían replicar esos conocimientos sin generar innovaciones, ¿no? Digamos, se podía replicar rápidamente el secuenciamiento del genoma del virus, se podían adoptar plataformas para, entre México y Argentina están reproduciendo la vacuna AstraZeneca, ¿no? Con una división muy rara del trabajo, donde uno la produce y el otro la envasa y después se la devuelve.
Pero digo, ya sabíamos que existían esas capacidades y también sabíamos que no existían las capacidades para generar propuestas innovadoras, sino que finalmente las soluciones eran adaptativas y dependientes. Bueno, ahora, ¿han surgido nuevas dinámicas? Bueno, yo creo que para observar eso es mejor dejar pasar un tiempo mayor, ¿no? Me parece que lo que nos fue enseñando el trabajo es que en caliente de pronto observamos algunas tendencias que después tal vez no necesariamente son las que se van consolidando. Yo por mi parte, no me animaría ahora a aventurar más conclusiones, sino que, bueno, que veamos, que sigamos observándolo en esta dirección, ¿no? Luciano mencionaba si la naturaleza misma de la ciencia es asimétrica. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, lo que es asimétrico es la naturaleza misma de las sociedades, que la distribución del poder es asimétrica. Si uno dijera, bueno, ok, pero la ciencia forma parte de esas relaciones de poder, es cierto, pero no es la ciencia en sí misma la que es asimétrica, sino la ciencia dentro de esquemas de producción y de poder que estructuran relaciones asimétricas, ¿sí? Dicho de otro modo, cierto desarrollo de sociedades industriales fuertemente basadas en el conocimiento, efectivamente hacen que el conocimiento sea asimétrico, pero no por su propia naturaleza, sino por el modo en que los actores lo movilizan. Entonces no le atribuiría a la naturaleza del conocimiento el carácter de generador de asimetrías. Me gusta el concepto que plantea Ronald de subordinación cognitiva y me parece que se podría extender al análisis que yo planteaba, porque está muy en línea, digamos. Esta subordinación cognitiva tiene mucho que ver con lo que yo hace algunos años llamaba integración subordinada, ¿no? Es decir, bueno, los grupos digamos, de lo que podríamos llamar la élite de los contextos no hegemónicos, intentan integrarse en distintas formas de organización internacional, en las agendas internacionales, en los foros de discusión y de debate internacional, y muy a menudo esa integración se produce en términos subordinados. Y es interesante notar que esa subordinación es también cognitiva, en la medida en que se adopten los marcos conceptuales los marcos conceptuales y las agendas temáticas, que no son necesariamente las más propias para el estudio de la ciencia no hegemónica. Y me queda la pregunta de Carlos, pero que yo dividiría en dos partes. La primera es, de Carlos Nupia, la primera es cómo repensar la cuestión de las relaciones internacionales, de las relaciones científicas internacionales. Y a mí me parece que ahí sería muy importante complejizar el modo en que se analizan las relaciones internacionales desde aquellas perspectivas más tradicionales que lo planteaban en términos de la filantropía, de relaciones unidireccionales, y plantear, bueno, efectivamente se trata de relaciones y relaciones complejas. Algo de eso intentamos avanzar en un trabajo que hicimos con Adriana sobre la relación entre Europa y América Latina, la participación de consorcios latinoamericanos en grandes programas europeos. También algo hicimos con Luciano en esa misma dirección. En un caso entrevistamos a líderes europeos para preguntarles por qué reclutaban para sus grandes consorcios a investigadores de élite latinoamericanos, y con Luciano hicimos, digamos, la mirada simétrica, para decirlo de alguna manera, que es preguntarle a los líderes latinoamericanos por qué participaban de consorcios europeos. Entonces, esta es la primera parte de mi respuesta a Carlos, para que lo pensemos juntos, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar más complejamente la red de relaciones internacionales, tomando en cuenta que nosotros trabajamos sobre cooperación formal, porque es aquella a la que teníamos acceso con datos secundarios recopilados básicamente por
las bases de datos europeas, el programa Cordis en particular. Ahora, hay todo, eso es solo la punta del iceberg, porque hay toda una gran cantidad de relaciones informales que son mucho más difíciles de capturar y que son posiblemente el desafío para pensar cómo se organizan y estructuran estas relaciones internacionales. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, Carlos, es, bueno, ¿cómo se financia? Y ahí, bueno, la verdad es que no tengo respuesta de cómo financiar estas investigaciones. Deberíamos tener que poder, digamos, lo ideal sería que tuviéramos financiamiento internacional para estudiar la cooperación internacional de un modo más riguroso y complejo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los procesos de cooperación internacional son sustantivos para comprender los procesos de producción de conocimiento y de la generación de asimetrías en los vínculos, ¿no? Ahora, honestamente, no veo que haya... Hubo alguna que otra iniciativa aislada, un par de programas de la Unión Europea para estudiarlo, muy poco interés, por ejemplo, de Estados Unidos por estudiar estos problemas de cooperación internacional desde una perspectiva más complejizada. No sé, deberíamos buscar juntos cómo financiar un conjunto de investigaciones que puedan darnos elementos más ricos para el análisis. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una serie de mensajes en el chat y Fernando Herrera que levantó la mano. Entonces vamos a tomarnos unos minutos más para esta segunda ronda y finalizar. Entonces déjame, antes de pasarle la palabra a Fernando, te leo los que tenemos en el chat. De Ronald dice, un buen ejemplo en la senda de la reflexión de Pablo. ¿Es posible construir una teoría de las controversias sociotécnicas desde América Latina? Artefactos estables de principio a fin, debilidad institucional, actores asimétricos de principio a fin, la inversa del mainstream de controversias? ¿O será que el canon sobre controversias acompaña bien las dinámicas capitalistas de ajuste de inversiones y optimización de objetos? Roberto nos dice, pregunta para el profesor Pablo, al tomarnos los modelos de desarrollo en los mercados transnacionales, los lenguajes de tecnociencia tienen una forma, contenido preestablecido, customizado del producto que circula en las redes económicas. Con eso las tecnociencias que fueran desplazadas como periféricas pueden ser más sustentables que las CIT institucionales. Y así moviliza los intereses entre relaciones de poder, raza, etnia, género y el propio lenguaje, más principalmente económicos. ¿Cómo driblar estos sistemas de poder institucional? Robert de Brasil, gracias. Agustín Mauro nos dice, pregunta para Pablo, en la conversación asociamos periferia a América Latina, pero la periferia incluye muchísimos otros países. De modo que surgen dos preguntas. ¿Qué podemos rescatar de las investigaciones CTS en otras periferias, o sea, no latinoamericanas? ¿Y qué podemos aprender del desarrollo científico en otros países periféricos no latinoamericanos? Renato nos dice, parabéns Pablo por enunciar esta visión sobre asimetrías y sociedad en la ciencia. Esto daría oportunidad para enchufar a propósito de la tecnociencia solidaria como una forma de partir espacios de ciencia, combatir asimetría existente en sociedad. Y le doy la palabra a Fernando antes de regresarte a ti para tu intervención. Adelante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Primero pido disculpas, yo no estoy en la casa, estoy llegando y estoy desde el celular, por eso no prende la cámara. Segundo, agradezco a los colegas mexicanos por su trabajo en la organización de este encuentro. Agradezco a Pablo por su presentación, le mando un saludo. Claro, es súper provocadora como siempre esta posibilidad de pensar en algunos otros elementos en relación con los futuros intereses de investigación que podamos ir armando. En relación con eso, mi pregunta. Pablo nos decía estas posibles agendas no hegemónicas, digamos, estas agendas pensadas desde nuestra región. Él hablaba de, no sé, fuga de cerebros, la construcción de agendas, el rol de las publicaciones y la misma integración subordinada. Yo me hago una pregunta, ¿en qué medida esto tiene que ver o en qué medida ha sido problematizado o no la relación que existe esto con nuestros mismos instrumentos de política pública, CTI? ¿En qué medida nosotros mismos, a través de nuestras políticas de nuestros países, promovemos estas relaciones, acentuamos estos problemas
¿O en qué medida existen contraejemplos, existen casos de instrumentos específicos, de iniciativas específicas que creen estos incentivos para estas agendas distintas, para estas relaciones contrahegemónicas, etcétera? ¿Hay algo de eso? ¿Cómo, no sé, quizás tener una reflexión de Pablo en relación con qué nos corresponde hacer en ese sentido? Es decir, cómo estos problemas están siendo o no están siendo modificados en función de incentivos, premios, castigos desde la política pública. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Con la participación de Lourdes, que será la última, cerramos para que estemos a tiempo para el programa. Adelante, Lourdes, por favor. Hola, buenos días a todos. Disculpen, no prendo el video, traigo un poco mala conexión. Pablo, muchas gracias por tu excelente conferencia, como siempre, te saludo y muchas gracias. Pues un poco en estas paradojas, justamente, ¿no? Entre la simetría y entre lo simétrico del análisis y la asimetría del poder, ¿no? Entonces, ahí, en términos de política pública, en estos contextos donde las agendas, digamos, de investigación del norte se imponen al sur, o vamos, del centro se impone a la periferia, porque justo por esas mismas interdependencias pues van surgiendo problemas en la periferia relacionados pues con esas también agendas del centro. Entonces, dado esto, dado también estas tensiones que hay hacia la ciencia abierta, y sin duda pues la diferencia de capacidades, las capacidades asimétricas que hay entre centro y periferia, en estos contextos de ciencia abierta, de grupos de cooperación internacional, un poco, ¿tú cómo ves esto? O sea, sin duda la periferia pues no puede mantenerse al margen de estas dinámicas, pues también se generan dinámicas internas, domésticas, regionales, importantes que se pueden aprovechar, pero a nivel, digamos, de políticas públicas desde la periferia para enfrentar estos nuevos movimientos, valores de ciencia abierta con estas asimetrías de capacidades, ¿tú qué sugieres? O sea, ¿qué recomendarías en términos, cómo lo ves en términos de política pública? Pues sobre todo de pronto también incentivando tal vez un poco más esta cooperación periferia, sur, como le queramos llamar, ¿no? Un poco eso, tu reflexión, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Adelante, Pablo. Bueno, son muchas cosas, no creo que pueda responder a todas, pero voy a decir brevemente. En lo que decía Robert, yo simplemente estoy de acuerdo y daría un ejemplo. Lo que dice Renato sobre tecnociencia solidaria me parece que es justamente uno de los ejemplos de tratar de generar sentido, de generar una perspectiva conceptual desde problemas que no forman parte del mainstream, sino que forman parte de las agendas de los contextos no hegemónicos. Y es un concepto que es novedoso y que es un aporte a poder entender las cosas de otro modo. Y me parece que como ese hay muchos otros, conceptos que deberían poder desarrollarse, es decir, poder producir interpretaciones, generar sentido a partir de la observación de nuestros problemas y de nuestros objetos. A mí me parece que ese es el desafío. Le agradezco la pregunta a Agustín porque incluso retomo algo de lo que dice Lourdes también. Hace muchos años, muchísimos años, yo hablaba con muchos otros de centro y periferia, y yo creo que justamente para levantar esas objeciones que en algún momento yo comentaba de gente como Warwick Anderson, digamos, tenemos que ya hablar de centros y de periferias
en un sentido más complejo y no estático. Lo cual no quiere decir diluir las asimetrías, pero no pensar que hay un centro y una periferia. La periferia es una suma de muchos espacios muy heterogéneos, y el centro también es una suma de muchos espacios muy heterogéneos, ¿no? Me parece que este punto es muy importante. En ese sentido, la pregunta de Agustín, yo me concentro en América Latina porque es lo que más me interesa, igual que a todos nosotros, pero es cierto que hay muchos otros espacios que uno podría denominar como no hegemónicos, donde uno puede aprender. Yo les recomiendo mucho leer la revista East Asia STS, por ejemplo, ¿sí? Que es una revista que hacen colegas de distintos países de Asia. Creo que los redactores están en Taiwán, pero ahí ustedes si leen eso, y algunos artículos también que se publican en Science, Technology and Society, que se edita desde la India, que justamente es una revista de CTS orientada a los países en desarrollo, aunque antes era un poco más abierta a distintas regiones y después se fue interesando más en la India y en algunos países asiáticos. Sigue siendo, me parece, un lugar para observar y establecer diálogos, ¿no? Y establecer diálogos. Me parece que eso que señalás es fundamental, entender que hay, así como hay espacios muy heterogéneos, hay también bastantes regularidades que uno puede identificar, ¿sí? Yo les voy a contar muy rápido una anécdota de hace unos 15 años. Me invitaron a dar una conferencia en la Escuela Politécnica de Argel. Y entonces yo me puse a dar una charla como la que podría haber dado hoy, pero con ejemplos de América Latina. Debo haber hablado de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, que es uno de los temas de los que hablo muy frecuentemente. Y cuando terminé la conferencia, había un grupo de gente indignada, ¿no? Y el gobierno de entonces era bastante autoritario, de modo que yo no quería ganarme la indignación de nadie, porque podía correr algunos riesgos. Y entonces no entendía por qué estaban indignados. Y ellos pensaban que yo me había burlado de ellos. Y que, hablando de América Latina, en realidad, con la excusa de hablar de América Latina, estaba hablando de la situación de la ciencia en los países del norte de África, ¿sí? En Argelia, Túnez y Marruecos en particular, que también son, incluso Egipto, que también son países que uno podría llamar semiperiféricos, bastante comparables a los países más dinámicos de América Latina. Entonces ellos pensaban que yo me estaba burlando de ellos, ¿no? Y entonces les tuve que explicar que la verdad es que era la primera vez en mi vida que ponía mis pies en Argelia, que no tenía idea de cómo era la ciencia en Argelia, y que en realidad estaba realmente hablando de América Latina, pero el hecho de que ellos se indignaran de esa manera me estaba dando pautas de que había algunas regularidades súper interesantes para analizar. Y después, lo que dice Fernando, me parece que, bueno, esto me parece que lo trabajaron mucho más otros colegas que yo, ¿no? Que cómo las políticas de ciencia y tecnología, de algún modo, fueron acentuando, pero no tanto en los temas de CTS, sino en el tema de las ciencias duras, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, bueno, muy a menudo, digamos, incorporaron los marcos conceptuales de los países hegemónicos. Si uno ve el plan estratégico de Argentina de hace 10 años, y en los otros países es igual, porque en ese momento, o sea, a fines de los años 2000, 2007, 2008, 2009, comparamos varios planes nacionales, lo que hacían era una especie de réplica de los planes nacionales de los países más desarrollados. En particular, tomaban temas de la Unión Europea con 10 años de atraso, ¿no? Y entonces decían, bueno, hay que priorizar bio, nano y TIC. Y ahora dirán, bueno, y efectivamente eso tiene un doble efecto, ¿no? El primer efecto es que, de algún modo, profundiza la subordinación cognitiva, como la señalaba Ronald hace un rato, y en segundo lugar, genera este desarrollo de agendas imitativas
de los países en desarrollo. Yo no conozco muchos ejemplos yo no las llamaría en todo caso contrahegemónicas, me parece que estaría pensando más bien en hegemonías alternativas o en otro tipo de desarrollo. Lo contrahegemónico me suena para otro tipo de marco conceptual que posiblemente no sea el mío. Pero sí en pensar en otros modos de desarrollo, y que esos modos de desarrollo implican, bueno, ¿cuál sería el papel de CTS, de nuestro propio campo frente a estas políticas? Y hacerlo público, hacer públicas cuáles son las consecuencias de la adopción de perspectivas de subordinación cognitiva, tanto en términos de desarrollo de los diversos campos científicos, de sus vínculos con el resto de la sociedad, como el efecto de estas políticas. Digo, me parece que señalar el efecto de estas políticas es uno de los roles que tiene nuestro propio campo. Me quedaría tal vez lo último, porque yo entiendo que ya tendríamos que terminar. Disculpen las respuestas así muy en telegrama. La cuestión de la ciencia abierta. Yo creo que todo el debate de la ciencia abierta es complejo, y yo ahora no podría decir más que 2 o 3 trivialidades, pero sí una cuestión. Yo creo que la ciencia abierta, sin dudas, todo el debate que genera la ciencia abierta es una oportunidad, pero también es un riesgo. El riesgo es que cuando hay conocimientos que se abren, no todos tienen las mismas capacidades para apropiarse de ellos. ¿Sí? Esto con un trabajo que estuvimos haciendo con Hugo Ferposi de mi instituto, mostramos justamente también que la ciencia abierta, por ejemplo, en el caso de la base de datos genómicos sobre el Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Si esas bases están abiertas para todo el mundo, quienes tienen, ahí no puede acceder cualquiera, aun si formalmente el acceso es abierto. Son necesarias capacidades previas para decodificar el tipo de conocimiento que está allí, fuertemente codificado, y para poder identificar cuáles son los usos productivos que puede tener ese conocimiento. Dicho de otro modo, ¿quién va a estar en mejores condiciones de hacer un uso de ese conocimiento codificado de esas bases de datos? En este caso, sobre un Trypanosoma cruzi, datos genómicos sobre un Trypanosoma cruzi. ¿Un laboratorio farmacéutico suizo o un biólogo molecular africano? Digo, ¿quién va a estar en mejores condiciones de poder aprovechar ese conocimiento? ¿Quién tiene las capacidades para decodificar e industrializar ese conocimiento? Entonces, yo creo que dentro de todo el debate de la ciencia abierta, estos riesgos tienen que ser tomados en cuenta. Pero bueno, la cuestión, por cierto, es mucho más compleja y necesitaríamos mucho más tiempo para discutirla con más rigor. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que fue interesante, provocadora, quedaron muchísimas cosas para discutir, pero qué bueno que estuviste aquí con nosotros para comenzar las actividades. Estamos sobre el tiempo, entonces vamos a cerrar la conferencia, la inauguración. Les agradecemos a todas, a todos haberse conectado, haber estado aquí. Les platico un poco que ahora vamos a tener una sesión con las y los estudiantes que fueron y que están participando en la escuela doctoral. Les vamos a pedir una pequeña dinámica para que se presenten y nos cuenten un poquito rápidamente qué están haciendo. Tenemos alrededor de menos de 1 hora para hacer ello. Entonces, quienes quieran quedarse conectados, lo pueden hacer solo por si quieren conocer también a las y los estudiantes que participarán, pero no habrá como mucha más interacción por el momento. Les recuerdo que comenzamos las mesas a las horas de México, perdón que estoy acá con miles de documentos abiertos, a las 10:30, de 10:30 a 12:30 tenemos la sesión
Uno, el enlace para toda la escuela doctoral es el mismo y entonces pueden entrar a cualquiera de las sesiones y mesas. Solamente les pedimos que pongan su nombre completo para que rápidamente los identifiquen y puedan incorporarse a las salas. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar con un aplauso, por lo menos virtual, a Pablo, a todas y todos por estar aquí. Es un gusto estar todos en línea. Claro. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muy interesante. Bueno, pues si